Bienvenidos, buenas noches, familia. Muchas gracias por venir a esta nuestra cita semanal. Disculpen las dificultades técnicas de último minuto. A veces así pasa cuando sucede, ¿verdad? Muchas gracias. A todos son bienvenidos. Ya lo sabéis, estamos aquí para leer uno de nuestros libros favoritos, el primero que se publicó ya hace ¿cuántos años ya? No sé cuántos años ya, pero yo creo que son 12 años o 13 años de que se publicó el libro, un poco más tal vez, ¿no? En fin, pero vamos a ello, nos vamos a leer. Estamos leyendo, me parece, no recuerdo qué capítulo estamos porque no tengo libro físico, pero estamos en un subtítulo que se llama Monumento a Washington, 1976. Como nuestro hermano Rafael Sánchez tiene que salir de aquí a poquito, tal vez vamos a pedir que lea esta primera parte del libro. Yo voy a compartir pantalla y él va a seguir la lectura en su libro. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Es página 183 del libro. Ok, página 183 del libro, los que tienen el libro, por favor. Y nosotros aquí tenemos en la pantalla, pues para que se vea mejor, lo pongo ahí, ¿ok? Adelante, por favor. Okay. Monumento a Washington, 1976. En 1974 y 1975 fui invitado a hablar en el Capitolio. Hablé delante de los miembros de la Cámara de Representantes sobre el tema Una nación bajo Dios. Me dirigí a los congresistas de la misma manera en que lo habría hecho con los jóvenes en la calle, diciendo: Estados Unidos nació a través de la bendición de Dios. Esta bendición, sin embargo, no era solo para los estadounidenses, sino para el mundo, a través de América. Estados Unidos debe entender el principio de esta bendición y sacrificarse para salvar al mundo. Para ello, debe tener un despertar que le permita volver a su espíritu fundacional. El cristianismo, que ha sido dividido en docenas de denominaciones, debe estar unido, absorber a todas las religiones y abrir un nuevo futuro para la civilización mundial. Fui el primer líder religioso extranjero en ser invitado a hablar en el Congreso de los Estados Unidos. Después de ser invitado por segunda vez, muchas más personas se interesaron en conocer a este hombre, el reverendo Moon de Corea. Al año siguiente, el 1 de junio, celebramos el 200 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, es decir, el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos en el Yankee Stadium de Nueva York. En ese momento el país sentía la amenaza del comunismo. Su juventud vivía muy lejos de la voluntad de Dios, envuelta en perversidades tales como la droga y el aborto. Sentí que Estados Unidos estaba gravemente enfermo. Fui a la celebración con la sensación de ser un cirujano, cortando y abriendo el corazón de Nueva York que reclamaba ser curado. El día de la celebración llovió muchísimo, pero nadie se levantó de su asiento. La banda comenzó a tocar la canción You Are My Sunshine y todos en el estadio comenzaron a corearla. Cantaban una canción sobre el sol, pero se estaban empapando por la lluvia. Sus bocas invocaban al sol, pero sus ojos lloraban. En cierto momento la lluvia y las lágrimas se mezclaron. Hice algo de boxeo cuando estaba en la escuela. Puedes golpear a un buen boxeador con muchos golpes cortos y aún así te das cuenta de que eso no lo afecta. Si puedes darle un golpe sólido en la barbilla, sin embargo, aún el más fuerte boxeador se sentirá sacudido. Contaba con dar un sólido golpe en la barbilla a Estados Unidos. Sentí que era necesario hacer un acto mucho más grande que los que había llevado a cabo hasta ese momento para que el nombre Sun Myung Moon quedara indeleblemente grabado en la sociedad estadounidense. En Washington, la capital de los Estados Unidos, hay un lugar que está en línea recta desde el edificio Capitolio y existe una torre llamada Monumento a Washington. Tiene la forma de un lápiz afilado, obelisco, parado sobre su extremo.
Hay una gran zona de césped que se extiende desde el monumento hasta el Lincoln Memorial. Esta área representa el corazón de América. Establecí un plan para celebrar una gran manifestación en ese lugar. Para celebrar una reunión allí necesitábamos el permiso del gobierno nacional y de la Policía de Parques Nacionales. El gobierno se mantuvo rechazándonos y no fue sino hasta 40 días antes del evento que recibimos el permiso. Nuestros miembros me informaron que era un plan demasiado ambicioso y que no debíamos seguir adelante. El National Mall, que rodea el monumento a Washington, era un parque abierto en el centro de una zona urbana. No había muchos árboles, solo una gran extensión de césped. Si la multitud era pequeña, allí estaría para que todos la vieran. Para llenar un área tan grande tendrían que asistir cientos de miles de personas. Nuestros miembros deseaban saber cómo podía lograrse. Antes de esto, solo 2 personas habían celebrado grandes eventos en el mall. El doctor Martin Luther King había realizado una manifestación por los derechos civiles en los escalones del monumento a Lincoln y el reverendo Billy Graham hizo lo propio. Este era, por tanto, un lugar con mucho simbolismo, el lugar al que yo estaba desafiando. Recé muchas horas para esta reunión. Escribí 4 veces el discurso que iba a pronunciar. Una semana antes del evento, aún tenía sentimientos encontrados acerca de lo que diría. Por último, 3 días antes completé el texto. En general, no hablo con textos preparados, pero hice una excepción en este caso debido a mi preocupación para que el evento saliera bien. Sabía que iba a ser un suceso muy importante, aunque no estaba muy seguro de qué manera. Nunca olvidaré lo que pasó ese 18 de septiembre de 1976. La gente comenzó a llegar al monumento a Washington desde temprano en la mañana. Unas 300,000 personas se reunieron. Es imposible decir de dónde habían venido, pero denunciaba diferencias de color de pelo y de piel. Todas las razas que Dios envió a la tierra se reunieron ese día. Fue una asamblea que por su escala mundial no requiere descripción adicional alguna. Me paré frente a la multitud y declaré: vine a Estados Unidos para salvar a sus jóvenes de la inmoralidad y hacerlos la juventud de la esperanza. El discurso fue interrumpido varias veces por gritos y aplausos. Las enseñanzas del reverendo Moon de Oriente proveyeron una nueva inspiración a los jóvenes norteamericanos que vivían en una época de confusión. Ellos daban gritos de aceptación a mi mensaje de pureza sexual y de valoración de la familia verdadera. La acogida fue tan entusiasta que me hizo sudar de emoción también. La revista Newsweek, en un resumen gráfico de fin de año de los principales acontecimientos de 1976, publicó mi fotografía y se refirió a mí como parte del movimiento renovador de la década de los 70. Un creciente número de personas comenzó a mirarme con precaución y miedo. Para ellos yo no era más que un extraño mago que había venido de Oriente. No era blanco en el que podían, no era un blanco, perdón, no era un blanco en el que podían poner su fe y seguir. El hecho de que yo estuviera diciendo cosas diferentes a lo que habían oído en sus iglesias les hizo sentir muy inseguros. No podían permitir una situación donde los jóvenes blancos mostraban respeto y seguían a un asiático con ojos largos y delgados como los de un pez. Comenzaron a difundir rumores de que yo les había lavado el cerebro a inocentes jóvenes blancos. Este grupo opositor se reunió al final, atrás de los que gritaban su apoyo. Yo sabía que una nueva crisis estaba a punto de caer sobre mí. No tenía miedo, sin embargo, porque estaba haciendo claramente lo correcto. Estados Unidos es un país con mucha discriminación racial y religiosa. Es ampliamente conocido como un país de libertad e igualdad, donde las personas de todas las razas viven para realizar su sueño americano. Sin embargo,
Hay fuertes controversias derivadas de la discriminación racial y religiosa. Son enfermedades crónicas, difíciles de curar, que están incrustadas en lo profundo de su historia y son mucho más graves que las enfermedades sociales, tales como la inmoralidad y el materialismo que surgió de la opulencia de la década de 1970. En aquel tiempo yo estaba visitando las iglesias afroamericanas en un esfuerzo por fomentar la armonía ecuménica. Entre los líderes negros habían algunos que, al igual que el Dr. King, estaban procurando reconocimiento público para acabar con la discriminación racial y lograr el mundo de paz y de Dios. Algunos de estos ministros tenían imágenes colgadas en los sótanos de los mercados de esclavos que existieron por cientos de años antes de ser proscritos. Una de ellas era la de un hombre negro que fue quemado vivo mientras pendía de un árbol. Otra era de hombres y mujeres negros despojados de sus ropas y mirados como mercancía por potenciales compradores de esclavos. Otro era de un bebé negro llorando mientras era arrebatado de su madre. Uno no podía creer que los seres humanos hayan sido capaces de tales actos de barbarie representados tan claramente en las imágenes. Esperen y vean, dije en una reunión en Chicago el 24 de octubre de 1975. Dentro de los próximos 30 años habrá un presidente de los Estados Unidos nacido de una familia interracial de negros y blancos. La profecía que hice ese día se ha hecho realidad en Estados Unidos con la investidura del presidente Barack Obama, quien pasó gran parte de su vida adulta en Chicago. Esta predicción no se hizo realidad por sí misma. Muchas personas han derramado su sangre y sudor para acabar con las luchas entre las confesiones y los esfuerzos han finalmente brotado como una flor. Sorprendentemente, un número de ministros de las iglesias establecidas en los Estados Unidos asistieron a la reunión que tuvo lugar en el monumento a Washington. Llevaron a muchos miembros de sus congregaciones con ellos. Habían decidido que mi mensaje trascendía las denominaciones y que yo estaba inspirando a los jóvenes. Yo había estado llamando a la gente a trascender las diferencias de denominación y de religión. Esas palabras se hicieron realidad en esta reunión. La reunión en el Monumento a Washington fue un milagro. El récord de 300,000 personas de esa manifestación no ha sido superado hasta hoy. Comienza un nuevo subtítulo. Ok, esto, sí, por favor, tal vez nuestra hermana Nancy podría continuar, ¿es posible? Sí, aquí estoy. Gracias. Gracias, Nancy. A menudo mi presentación era seguida por malas acciones. Algunos en Estados Unidos dibujaron bigotes en carteles con mi fotografía en un aparente intento de asociarme con Hitler. Me llamaron antisemita y afirmaron que perseguía judíos. A medida que el número de jóvenes seguidores y ministros que querían aprender el principio aumentaba de manera espectacular, las iglesias establecidas también comenzaron a perseguirme y a ejercer presión sobre mí. Además, los izquierdistas de América reaccionaron contra mi posición de que era responsabilidad de los Estados Unidos detener la propagación del comunismo en el mundo. Empezaron a buscar maneras de frenar mis actividades. A medida que yo ganaba popularidad, todo tipo de temores y dudas sobre mi persona comenzaron a ser planteadas. Las cosas que no habían sido un tema comenzaron de repente a presionarme como problemas graves. Los conservadores dijeron que yo era demasiado liberal y que mis enseñanzas tirarían abajo los valores tradicionales. En particular, estaban descontentos con la nueva percepción de la cruz que yo estaba enseñando. Jesús vino como el Mesías. No fue voluntad previa de Dios que fuera crucificado. Con su ejecución, el plan de Dios para que la humanidad viviera en un mundo de paz fue desviado. Si Israel hubiera recibido a Jesús como el Mesías en ese momento, hubiera creado un mundo de paz en el que las culturas y las religiones de Oriente y Occidente se hubiesen convertido en una. Sin embargo, Jesús murió en la cruz.
Con ello, la obra divina de la completa salvación espiritual y física se retrasó hasta después de la segunda venida. Esta posición sobre el drama de la cruz que yo presenté atrajo una gran oposición. Tanto las iglesias establecidas como la comunidad judía llegaron a considerarme como su enemigo. Trataron de varias maneras de sacarme de América, cada uno por sus propias razones. En última instancia, fui encarcelado de nuevo. Todo lo que había hecho fue restablecer la moral de un país que había caído en la degradación. Trabajé para que fuera un país que estuviera en consonancia con la voluntad de Dios, pero se me acusaron de no pagar mis impuestos. Esto sucedió cuando yo estaba ya con más de 60 años de edad. Durante el primer año que estuve en América, el dinero recibido de donaciones de todo el mundo fue colocado en una cuenta bancaria en Nueva York. Era común en ese momento tener las cuentas de los grupos religiosos bajo el nombre de su respectivo líder. Los fondos de esa cuenta habían producido ingresos por intereses durante 3 años y medio. Fui acusado de no pagar impuestos sobre esos ingresos. Finalmente, fui llevado a la Institución Correccional Federal de Danbury, Connecticut. El día antes de presentarme en esta prisión, tuve mi reunión final con los miembros en el Centro de Formación Belvedere en Tarrytown, Nueva York. Los miembros colmaron la propiedad y vertieron lágrimas por mí. Miles de personas que me seguían se reunieron en Belvedere ese día. Levanté mi voz y les dije que no perdieran el ánimo. Soy inocente, agregué. No he hecho nada malo. Puedo ver una brillante luz de esperanza y creciendo más allá de Danbury. Les señalé después, no lloren por mí, sino por los Estados Unidos. Amén. Me puse delante de los jóvenes inmersos en la tristeza y levanté mi puño con un signo de esperanza. La declaración que hice antes de entrar en la cárcel causó un gran revuelo entre las personas religiosas. Se inició un movimiento de sufrimiento común y se produjo una oleada de oraciones que me apoyaban. El día en que fui a la cárcel no tenía que temer. Estoy acostumbrado a la vida en la cárcel, pero este no era el caso de la gente que me rodeaba. Temían que algunas personas que se oponían firmemente a mí hicieran algo para poner fin a mi vida. Me dirigí a la prisión con la cabeza bien alta. ¿Por qué mi padre va a prisión? Incluso en la cárcel de Danbury, seguí mi principio de vivir para el bien de los demás. Me levantaba temprano y limpiaba los lugares sucios. En la cafetería, otros se inclinaban sobre sus alimentos, tomaban una siesta o charlaban entre ellos, pero yo seguí con mi espalda recta y esperé mi turno. Cuando se me dio trabajo que hacer, trabajé con más esmero que los otros y me quedaba viendo cómo lo hacían. En mi tiempo libre leía la Biblia y meditaba. Después de 3 meses me hice amigo de los prisioneros. Perdón. Un preso, viendo que lo hacía día y noche, me dijo, ¿esta es tu Biblia? Aquí está mi Biblia. Echa un vistazo. Lanzó una revista para mí. Eché un vistazo y vi que era una revista pornográfica titulada Hustler. En la cárcel yo era conocido como una persona que trabajaba sin hablar, leía y meditaba. Después de 3 meses me hice amigo de los prisioneros y los guardias, así como de una persona que había consumido drogas y del preso que había dicho que la revista pornográfica era su Biblia. Después de 1 mes o 2, los prisioneros comenzaron a compartir conmigo los artículos que recibían desde el exterior. Una vez que pudimos abrir nuestros corazones, fue como si la primavera hubiera llegado al interior de la prisión. Los Estados Unidos no querían que yo realmente fuera a la cárcel. Eligieron acusarme mientras yo estaba fuera del país, en viaje a Alemania. Y hubieran estado satisfechos si yo hubiera optado por no regresar. No estaban tratando de meterme en la cárcel, solo querían sacarme del país. Me estaba volviendo muy conocido en América. El número de mis seguidores crecía rápidamente, así que querían poner una barrera en mi camino. Al igual que en Corea, yo era una espina en el costado de las iglesias establecidas, porque sabía que este era su propósito, decidí regresar a los Estados Unidos.
e ir a la cárcel. Todavía tenía cosas que hacer en ese país. Creo que ir a la cárcel no es algo completamente malo. Si busco gente que esté en el valle de las lágrimas del arrepentimiento, debo derramar lágrimas yo mismo. A menos que experimente las desgracias de mi propio corazón, no puedo exigir que los demás se sometan a Dios. El cielo trabaja de manera extraña. Después de ser encarcelado, 7,000 ministros y líderes religiosos acusaron al gobierno de los Estados Unidos de violar la libertad religiosa e iniciaron un esfuerzo por salvarme. Entre ellos estaba el reverendo Jerry Falwell de la Convención Bautista del Sur y el liberal doctor Joseph Lowry, quien compartió la bendición durante la asunción del presidente Obama. Ellos se plantaron a la vanguardia de los esfuerzos para salvarme. Además, mi hija Injin marchó con ellos. Se detuvo frente a unos 7,000 cleros y leyó una carta que con lágrimas había escrito para mí. Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Injin Moon. Mi padre es el reverendo Son Myung Moon. Yo soy su segunda hija. El día 20 de julio de 1984 fue como si el fin del mundo hubiera llegado a mi familia. Fue el día en que mi padre entró en la cárcel de Danbury. Nunca me hubiera imaginado, ni en 1,000,000 de años, que esto pudiera sucederle. Sobre todo aquí en América, la tierra de la libertad, la tierra del Dios que mi padre ama profundamente y sirve. Mi padre ha trabajado duro desde que llegó a América. Casi nunca he visto a mi padre dormir. Siempre está trabajando, llorando. Nunca he visto a nadie tan dedicado al sueño de los Estados Unidos y a Dios. Ahora, Estados Unidos ha encarcelado a mi padre, quien no se preocupa por su sufrimiento personal. Su vida ha estado llena de lágrimas y tribulaciones mientras trataba de hacer la voluntad de Dios. Mi padre tiene ahora 64 años. No es culpable de ningún crimen. Sin embargo, esta noche, mientras hablamos, podría estar terminando de lavar los platos en la cafetería de la prisión o de fregar el suelo. El lunes pasado, cuando yo lo visité en la cárcel, vi a mi padre por primera vez en ropa de prisión. Yo lloraba y lloraba, pero mi padre me dijo que no llorábamos por él y ni nos enojáramos con el gobierno que lo canceló. Me dijo, como ha dicho a sus millones de seguidores en todo el mundo, que debíamos cambiar nuestra ira y dolor por una acción de gran alcance para hacer a este país verdaderamente libre de nuevo. Estoy muy agradecida a todos ustedes por estar aquí esta noche. Están luchando por la libertad religiosa de todos los estadounidenses y de todas las personas del mundo. La libertad religiosa es el fundamento de todas las libertades. Agradezco a todos desde el fondo de mi corazón por defender la libertad religiosa. Mi condena fue reducida a 6 meses por buena conducta. Fui puesto en libertad tras cumplir 13 meses. El día que salí se celebró en Washington, D.C. un banquete para celebrar mi liberación. 1,700 rabinos judíos y prelados cristianos se reunieron y me esperaron. En mis reflexiones durante la reunión, reiteré mi posición a favor de trascender las religiones y confesiones. Hablé en voz alta al mundo, sin necesidad de preocuparme por la reacción de quienes se oponían a mí. Dios, dije, no es un denominacionista. No está vinculado por argumentos secundarios sobre la doctrina. No hay distinciones sobre nacionalidades o raza en el gran corazón paternal de Dios. Tampoco hay muros entre naciones o culturas. Hoy incluso Dios sigue haciendo lo posible para abarcar a todos los pueblos como hijos suyos. Los Estados Unidos sufren problemas raciales por confusión de valores y por degradación moral. Son los problemas la sequía espiritual, la decadencia de la fe cristiana y el comunismo ateo. Estas son las razones por las que he respondido al llamado de Dios y vine a este país. Hoy el cristianismo debe tener un gran despertar, unirse como uno solo. El clero también debe reexaminar el papel que ha desempeñado hasta ahora y arrepentirse. La situación que se dio hace 2000 años, cuando Jesús vino y llamó a la gente a arrepentirse,
se repite hoy. Debemos cumplir la importante misión que Dios ha dado a Estados Unidos. La situación no puede continuar como hasta ahora. Tiene que haber una nueva reforma. Una vez liberado, no hubo nada que me detuviera. Hablé con voz aún más fuerte que antes para dar un mensaje de advertencia a una América caída. Hablé varias veces con palabras muy vigorosas, reclamando volver al amor de Dios y a la moral, pues eran la única forma de revitalizar a los Estados Unidos. Estuve preso sin haber hecho nada malo, pero la voluntad de Dios estaba allí también. Después de mi liberación, la gente que había trabajado para ella se turnaba para venir a Pusan, Byeongnam y Seúl. Llegaron para averiguar de qué se trataba ese espíritu del reverendo Moon que había traído a tantos jóvenes en América. Sus visitas eran breves, pero encontraron tiempo para aprender acerca de nuestra doctrina antes de regresar. A su regreso a los Estados Unidos, organizaron una conferencia de liderazgo del clero americano, una organización que continúa llevando a cabo actividades de apoyo a la paz y la fe que trascienden las confesiones. Ok, creo que vamos a parar aquí por ahora. Y la semana que viene, pues vamos a empezar, parece ser que el capítulo 5, las familias verdaderas forman gente verdadera. Muchas gracias, doña Nancy. Gracias, Rafael, por la lectura de hoy. Y ahora vamos a dar paso, pues, a las reflexiones de la lectura de hoy, de lo que hemos aprendido. Quizás tenemos, pues, eso, ¿no? Palabras que nos han tocado, puntos de reflexión, quizás alguna memoria, ¿no? Yo de momento me di cuenta que la primera parte que estaba leyendo Rafael coincidía, ¿no? Con lo que acabamos de leer también en la mañana en Madre de la Paz, a propósito del Yankee Stadium, ¿no? Con casi los mismos recuerdos, las mismas memorias de lo que pasó hace casi ya, pues, ¿no? 48 años, ¿no? Sí, pues, 50 años casi, en fin. Así que, bueno, le damos la palabra, pues a quien quiera tomar la palabra solamente tiene que poner su micrófono y así puede compartir, por favor, su reflexión. Siéntase en confianza, por favor. Ya, yo estuve por allí ese tiempo. Recuerdo a Injinim, no solamente Injinim, sino también Hyojinim, Hunjinim, no Hunjinim, Injinim, Hyunjinim, el tercer hijo, hablando y reclamándole al padre, ¿no? Que debían hacer algo contra América, contra la injusticia. Y Hyojinim especialmente, diciéndole al padre, no, es muy injusto, ¿por qué hacen eso? Y el padre diciéndole, no, esa rabia que tienes contra América, por favor, no. Sácala y pide perdón y pide que Dios ayude a América y salve a América. Es muy conmovedor, muy conmovedor. Ingenieure sobre todo tenía sus 18 añitos nada más. Fue muy valiente, una niña muy valiente. Imagínense con todos esos cleros, la mayoría mayores, ya ancianos, y ella yendo por las calles, liderando con ellos y con rótulos que decían la libertad de religión. Nos unimos por la libertad de religión en los Estados Unidos. Memorias increíbles de mucho dolor, de muchas lágrimas, sobre todo para la madre, para los hijos de los padres, ¿verdad? Y todo por taxes. Nadie va a la cárcel por taxes hasta el día de hoy, sobre todo por intereses de taxes, ridículo. Fue realmente una persecución religiosa y racial hacia el padre. Querían que esté fuera de los Estados Unidos porque veían que estaba teniendo mucho éxito con los jóvenes. Yo era uno de ellos. Ya, gracias. Increíble, doña Nancy, porque usted justamente tenía unos meses, parece que cuando entró, ¿no? A la iglesia y pasaron estas cosas, ¿no?
tuvo la oportunidad tan cercana de vivir esto de primera mano, ¿no? No como nosotros que nos están contando las historias. Así que, doña Nancy, estamos esperando que usted se ponga en un ratito, no que sea una media hora, una hora diaria, empezar a escribir sus memorias. Pues las vamos a tener que tener, eso va a ser para la historia. Por favor, doña Nancy, no sé, hay que buscar la manera. Media horita, una hora diaria, con certeza, en un par de años, libro, la verdad. Eso como, muchísimas gracias, doña Nancy, por compartir. ¿Alguien más le gustaría tomar la palabra, por favor? Y si es, Sí, yo quisiera decir algo. y cómo no, Malicia, buenas noches. Sí, doña Nancy ya tenía como 8 años en la iglesia, para entonces ya estaba casada y todo. Am, pero bueno, sí, es como, conmovedor escuchar lo que el padre, pues sí, lo pusieron en la cárcel, ¿verdad? Injustamente porque pues eran $7,000 de impuestos que no se habían pagado porque no se pagan impuestos. Las iglesias en los Estados Unidos no pagan impuestos, ¿verdad? Pero ellos no los prosecutors no le explicaron esto a la gente, ¿verdad? Al jury. Ellos acusaron al padre de no pagar impuestos en una cuenta, pero la verdad es que como era un clérigo y el dinero era de la iglesia, no se deberían de haber pagado impuestos. Y de cualquier manera, solo eran $7,000. Pudieron haber pagado los $7,000, ¿verdad? Y sin embargo, no hubo esta opción. Es como el padre dice, nada más lo hicieron para que él no volviera a los Estados Unidos. Pensaban que se iba a echar a correr por eso. Y es una injusticia de veras, ¿verdad? Porque esto hace un precedente para que otras religiones las persigan de la misma manera aquí en los Estados Unidos. Y ya poco a poco vemos que sí están haciendo leyes en contra de las iglesias, especialmente las iglesias cristianas aquí, pero bueno, la gente no sabe, ¿verdad? No quieren saber o no saben y poco a poco este país está también perdiendo sus libertades religiosas. Es todo. Muchas gracias, Malitzin. Efectivamente, nosotros, muchos que conocimos la iglesia, pues cada uno en nuestro lugar natal, o de hecho ya inclusive en los 90, yo conocí la iglesia en los 90, entonces claro, para nosotros todo esto es historia, ¿no? No lo vivimos de primera mano. Y de hecho yo recuerdo, y eso es lo que pensaba mientras leíamos, de que hay cosas que nos las dieron en un seminario y tal cual, ¿no? Y ya está, pero solo cuando sale el libro del padre es que realmente uno como empieza a empaparse, ¿no? De la historia. Todo lo demás era una conferencia, alguien que te contó y ya está, pero una vez que sale el libro es como más sustancial y mucho más ahora, pues nuestra madre verdadera en su libro también nos cuenta esto. De hecho, prontito vamos a leer esa parte donde la madre nos cuenta sus memorias a propósito de Danbury, ¿no? Así que estamos enriqueciéndonos muchísimo con todo esto, así que sigamos aprendiendo. ¿Alguien más le gustaría, por favor, compartir su reflexión? Tenemos unos minutos más para compartir, por Sí, favor. ah, Doña Mónica, buenas ¿verdad? noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, o sea, dice, o sea, eso de las divisiones raciales es también por la confusión de valores que existe y por la inmoralidad. Por eso hay toda esta serie de persecución y sobre todo a padre lo persiguieron por algo tan insignificativo. El error era más que todo del contador de la empresa que, que tuvo un error, como algunos se equivocan, y no era nada, pues no era una evasión de impuestos ni nada, sino que solamente era un error. Y bueno, eso lo aprovecharon para
perseguir al padre y pasar todo lo que hemos tenido que pasar. Y sí, también, o sea, la coincidencia que estos tiempos solamente estamos leyendo, ¿no? Cogimos ahí al azar y o sea, en un tiempo no escogido, ¿no? Empezamos a leer las memorias de la madre y también el ciudadano global. Y hay muchas coincidencias, ¿no? Como la primavera, por ejemplo. La semana pasada leímos que coincidían ambos, estamos en la primavera y coincidían ambos libros, ¿no? Hablando de la primavera y como estamos en la lectura de las memorias de madre, hablando de los narcisos, ¿no? O sea, la madre se identifica con los narcisos porque son los primeros que aparecen, ¿no? Cuando empieza ¿no? Los narcisos para romper el hielo, la temperatura tan fría. Y entonces la madre se identifica con los narcisos y también quiere que nosotros también seamos los narcisos para que brillemos ahora, porque al comenzar la primavera son los que primero brillan, ¿no? En medio de todo o sea, la primera vida, que es ya, todas las flores, los lirios, las rosas, todo después son muy, muy lindas, pero los narcisos tienen una aparición especial que brilla, ya. Y eso o sea, siempre estoy escuchando la lectura, es muy agradecida en las mañanas. Sí, de cómo coincide todo, como lo que estamos leyendo, cada día vamos reflexionando, ¿no? Nos vamos dando cuenta de cuán profundo y tan compleja y tan amplia es la información, ¿no? Gracias a los padres verdaderos. A pesar que estamos conscientes que no estamos leyendo, o sea, que hay muchas cosas que no están en los libros, pero sin embargo estamos profundizando mucho en muchos eventos con los padres. Muchas gracias. Así es, así Bueno, es. Mónica, muchísimas gracias. Es verdad, El así, Ciudadano Global y La Madre de la Paz, son libros que tienen muchísimas cosas que están contándonos los padres verdaderos. Pero efectivamente, detrás y entre líneas y detrás de cortinas hay muchísimas cosas que nos tienen que contar, como por ejemplo lo que doña Nancy nos acaba de dar como anécdota, ¿no? Y eso que lo ha contado en medio minuto, imagínate, si le damos una hora, nos da una conferencia entera y todo, y nos vamos a conmover con ella, porque ella lo vivió de primera mano, ¿no? Es verdad, así que tenemos que siempre estar poniéndonos al día. De hecho, más adelante vamos a ver, vamos a tratar de seguir la sugerencia de doña Nancy de a ver si leemos el cuarto libro de la antología de la Madre Verdadera, que es Florece mi amada, se llama el libro. Y eso creo que también nos va a tocar el alma, así que preparémonos porque quizás cuando terminemos el libro, lo podemos leer aquí en esta misma plataforma cada viernes y quizás en la mañana, pues cuando terminemos de leer el libro, podamos también hacerlo en las mañanas, ¿no? Eso como sugerencia de momento, preparémonos. ¿Quién más le gustaría esto compartir? Marina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por compartir. Sí, estaba pensando que uno de los puntos que dice el padre es, Estados Unidos supuestamente es el país de la libertad, ¿no? Pero sin embargo, deja mucho que desear, ¿no? El racismo que hay, la persecución religiosa, que es lo que él sufrió en carne propia. Y también estaba recordando, por supuesto, todavía no me había unido a la iglesia cuando fue lo del Washington Monument, todavía estaba joven y no había conocido, pero el tiempo que el padre fue a la cárcel, sí estaba aquí en Estados Unidos también, pero no estaba en esta área, estaba por el sur, entonces, bueno, no estuve ahí cuando el padre se despidió, nada de eso, pero por supuesto nos llegaron inmediatamente las noticias, ¿no? Y también Ingenin vino para California, ahí fue donde fuimos a sus rallies y estuvimos participando de eso. Pero lo que me vino a la memoria ahora mismo fue también cuando empezamos a escuchar los testimonios de las personas que habían estado en la cárcel con el padre, ¿no? Había un señor especialmente, ¿cómo se llamaba? Bill Shepard.
Bill Shepard, sí, que él se había convertido prácticamente en el discípulo del padre, ¿no? En Denbury. Y cuando escuchamos eso, los miembros, yo creo que, wow, nos sentimos tan inspirados, tan conmovidos, ¿no? Ver una persona que estaba en la cárcel seguramente por un buen motivo, ¿no? Como el padre que estaba inocentemente, no sabemos qué tipo de crimen, de delito él había cometido, pero anyway, él respetaba y amaba mucho al padre, ¿no? Y dio su testimonio de su experiencia con el padre en la cárcel. Ya eran tiempos muy especiales, ¿no? Todo el trabajo con los ministros cristianos y ver cómo respondían, cómo se unían, porque ellos mismos se dan cuenta que en cualquier momento le podía suceder a ellos también, ¿no? A cualquiera de ellos le podía suceder eso. Entonces, luchando por la libertad religiosa, por la justicia, todos apoyaron. Era un tiempo muy, muy precioso que muchos ministros cristianos comenzaron a conocer mejor a nuestro movimiento y apoyar al Padre. Y todos los hermanos, nuestra misión principal ese tiempo era visitar iglesias, ¿no? Visitar ministros, e invitarlos a conferencias en Corea o de causa o ICC, creo que se llamaban, y todo este tipo de actividades. Había mucha actividad, ¿no? Y yo recuerdo en Las Vegas, donde yo estaba en la iglesia, había muchos ministros muy positivos, ¿no? Así que yo era muy jovencita, pero era un tiempo que nunca me voy a olvidar. Gracias. Gracias, Marina, gracias. Sí, la verdad es que también tiene que haber sido bastante entrañable todo ese tiempo, ¿no? Aunque, claro, para mí fue diferente porque, claro, cuando yo entré a la iglesia en el año 91, apenas el Padre Verdadero había ido a Moscú, que también era uno de los grandes logros, ¿no? Entonces, con eso a mí me dieron testimonio. Seminarios Wow. 7 días te presentan la vida de los padres verdaderos y había un vídeo que ahora mismo no sé dónde puede estar, y no lo he vuelto a encontrar, que hablaba, ¿no? De la vida de los padres verdaderos y justamente era estas victorias, ¿no? Cuando él entraba a Moscú. Muy lindo, muy lindo. Y justamente en ese año, en el 91, cuando yo entré, el padre y fue a Corea del Norte. O sea, una Yeah. vez en el 92, antes de que yo viajara a Italia, nos daban esa noticia, ¿no? A mí no era como ahora, que nos enteramos y vemos las cosas en vivo, todos conectados todo lo que hace la madre y los programas que hacen aquí, ya nos enteramos casi a mí al instante, ¿no? Pero en aquella época no, hace 30 Yeah. años, 35 años todavía las cosas eran pues a cuentagotas o cuando alguien nos contaba y si acaso, por si acaso, porque la mayoría del tiempo pues o reclutábamos fondos o dábamos testimonio y nos enterábamos del servicio dominical, si es que el líder se enteraba. Entonces, Sí, había un buen informe de los líderes. Y también Today's World, ¿no? Ya existía en ese sí. tiempo. Pero bueno, por ejemplo, Trabajó en Today's World. todo eso aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a lo mejor las noticias eran frescas, pero en Latinoamérica, por ejemplo, la situación era más lenta, Yeah. honestamente hablando. De hecho, muchos de los discursos que se traducían en Latinoamérica los hacía Masao Mine, el líder ecuatoriano en aquella época. Él lo hacía a máquina. Hay muchos de esos discursos hechos a máquina, imagínate. Yeah. Ahora con la inteligencia Ujú. artificial, de hecho, las cosas se hacen en un segundo. Lo que tenemos que hacer es corregirlo y ponerlo al día, ¿no? Entonces, es una época muy preciosa. Estoy pensando, por ejemplo, en los hermanitos nuevos que están conociendo nuestra iglesia, ¿no? Que se están empapando de todo esto tan rápidamente. Hay tanta información y la tecnología que les permite, ¿no? Absorber todo esto más rápidamente y si acaso inspirarse más rápidamente y mantenerse, ¿no? No, yo lo que quería resaltar en todo caso es que seguimos leyendo La Madre de la Paz y El Ciudadano Global, y lo que siempre se resalta, ¿no? En última instancia, en todas estas experiencias, es la profundidad, ¿no? De nuestros padres verdaderos de transmitir aquel mensaje, ¿no? De una fuerza, de una convicción, demostrando una dedicación inquebrantable a la causa y en esa creencia absoluta, ¿no? De que se puede construir un mundo mejor si se mantiene uno realmente puro, ¿no? De corazón. Esto, lo que el padre mismo, ¿no? El hecho de, no, yo voy a la cárcel, no porque Estados Unidos lo quiera, sino porque es la voluntad de Dios. Detrás de eso había algo, ¿no?
Y eso creo que tenemos que poner en práctica todos, cada día, porque todos nos pasan cosas, siempre pasan cosas. Si no es por individualmente en la familia, en el trabajo, en nuestras misiones, siempre pasa alguna cosa, pero tenemos esa tendencia por causa de la naturaleza caída de hacer lo contrario, ¿no? De querer condenar, de querer culpar, de querer... Es increíble, con lo cual tenemos que seguir educándonos, ¿no? Y la única manera, yo creo, es justamente esta, ¿no? Mantenernos con la palabra de Dios, que ahora mismo está transmitida por el Padre y la Madre verdadera en sus libros que estamos leyendo, y obviamente, ¿no? Todo lo que nos sea posible absorber para poder realmente entender y acercarnos un poquito a ese corazón sincero, ¿no? Que ellos han demostrado. Eso es muy agradable y yo agradezco muchísimo que todos compartan. No sé si alguien más, tenemos unos minutitos más antes de irnos. ¿Alguien le gustaría compartir? Me gustaría, Buenas Sí, noches. doña Nancy. me gustaría invitar a doña María Zambrano, si puede darnos un saludo. Es su primera vez aquí con nosotros. Buenas noches, doña María Zambrano. Bienvenida. Bienvenida. Si puede prender su micrófono, por favor, nos gustaría saludarla. Si no, está bien, no hay problema. Okay. Bon. Sí, Parece que no Está puede. bien. sí, Próxima. sí, puede ser que esté también como otras personas, hay participantes que están conduciendo, otros que están de vuelta a casa después del trabajo, así que se entiende. Muchísimas gracias de todas maneras. Mariluz, ¿usted quería compartir? Sí, Dígame. hay algo que a mí me llama mucho la atención y es muy interesante compartir porque nosotros a veces parecemos tan pequeños frente a un acontecimiento tan grande y cosas tan fuertes. Más, como decía a través de una conferencia, nosotros estamos siendo parte de la historia que van a seguir nuestros otros hermanitos. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, es la pieza exacta de un quiebracabezas maravilloso y que a medida que se consigue unidad, Dios consigue trabajar con las Américas tranquilamente, porque Dios trabaja con unidad y eso es algo muy importante siempre considerarlo, porque cuando uno se siente que tiene unas hermanas, unos hermanos para conversar, uno ya se organiza, parece que todo se organiza más rápido. Es interesante eso ahí. Cuando yo sé que tengo que venir en la mañana a encontrarme con este grupo aquí, parece que mis cosas se tornan más organizadas. Y antes no acontecía eso fácilmente. Era bien abstracto todo, yo no entendía qué acontecía. Más ahora yo siento, sí, como cuando tú vas a abrir, vas a aprender algún motor así, tú ligas y ya estás en tu sintonía, ya estás caminando, ya estás canalizando, todo ese tipo de cosas. Algo tan gigante, más a la vez es simplemente nuestro 5% de responsabilidad y con mucho entusiasmo uno se torna más entusiasmada. Ayú. Muchas gracias por comentar eso, Mariluz. Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Mariluz, porque es verdad que de alguna manera todos hemos sido llamados en algún momento de nuestras vidas para pues hacer un cambio en nuestras vidas y servir a la voluntad o buscar, digamos, hacer lo mejor que podamos para aportar con nuestro granito de arena. Y ahora muchos, pues obviamente con la bendición estamos tratando de hacer con nuestras familias lo que mejor que podemos, ¿no? Y hay muchos caminos, hay muchas maneras y es posible que una familia solita pueda avanzar si quiere y a lo mejor está mejor que nosotros, pero la realidad es que en conjunto avanzamos muchísimo más lejos, vamos a llegar más lejos, esa es la realidad. Esto es algo que de hecho inclusive está revolucionando en todas las comunidades, en todos los sentidos, no solamente la nuestra. Es justamente eso, que la comunidad nos permite tener como una especie como de estar responsables, de saber que de alguna manera rendimos cuentas, pero no como una cuestión de obligación, sino que estamos No, contentos de estar aquí, ¿no? Porque de alguna manera decimos, ah, mira, ¿qué voy a comentar? ¿Qué puedo yo? Es como aquel esfuerzo voluntario, ¿no? De inclusive
saber que lo que estamos haciendo nos sirve a todos, ¿no? Y estamos ayudándonos y a mí me ayuda. Y una cosa así, ¿no? Es un dar-recibir, es muy lindo esto. Así que tenemos que ponerlo en práctica también en otros ámbitos que estemos nosotros desarrollando, sobre todo los que tenemos mesías tribales y estamos trabajando, pues siempre hay un grupo con el que tenemos que como echarnos la mano, ¿no? Echarnos una mano o darnos un abrazo, un brazo con otro y trabajar en conjunto, ¿no? Eso creo que es muy importante tomar en cuenta. Así que esto a lo mejor es virtual, pero yo creo que hemos hecho, entrelazado, vínculos muy fuertes de amor, inclusive a pesar de que hay gente que está en el otro lado de América, allá por la Argentina, en Punta Arenas, por allá, y acá en el norte también en Estados Unidos, entonces nos estamos abrazando igual nomás, con lo cual pues esto es muy lindo y yo personalmente estoy muy agradecida y contenta de participar aquí. En Bueno, México también. sí, sí, sí. Y aquí en Estados Unidos ya ves tú que hay gente que no la conocemos en persona, pero si nos vemos, pues estamos vinculados igual, ¿no? Gracias a los padres verdaderos, gracias a la bendición y a todo lo que estamos compartiendo. Bueno, familia, les cuento que ya nos dieron las 9 de la noche. Es un placer, ha sido un gusto estar aquí una vez más. Recuerde que la semana que viene pues volvemos a encontrarnos, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo juntos. Los que pueden, vengan en la mañana también, porque la mañana estamos haciendo nuestra devoción matinal y ya estamos en nuestra 30ª condición de 40 días. Ya llevamos 1166 días orando, les cuento si quieren saber. Mañana serán 1167 y seguiremos. No creo que vamos a parar porque esto va a seguir continuando, no importa quién venga o quién no venga, vamos a seguir, creo yo. Así que les animamos, sigamos aprendiendo y sigamos reflexionando, ni que sea así, pues a veces hermanitos que no pueden participar, pero nos escuchan y seguimos igual, ¿no? Y cuando nos vemos, nos damos un abrazo porque parece que nos hemos visto todos los días igual. Bueno, familia, desearles un lindo viernes, lo que tengan de velada, lo que les quede de velada y el fin de semana. Nos vemos mañana, los que nos vamos a Belvedere y vamos a encontrarnos allá, vamos a tener un lindo festival. Y bueno, con todo, pues seguimos con más novedades, seguimos pendientes, ¿ok? Muchísimas gracias una vez más. Un abrazo a todos y que todo esté como Dios quiere, ¿ok? Bendiciones Chao, a gracias. todos. Bye. You Adiós. are my Gracias a Dios. sunshine, Sí, my adiós. only Venga, linda sunshine. noche, descansen. You make me Gracias, happy familia. when skies are Adiós. gray. Gracias. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take Se my cantó en el Yankee sunshine Stadium para que el away. cielo dejara de llover. The other night, Un abrazo dear, a as todos. I Buen fin lay de semana. sleeping, Mansei. I Bye dreamed I bye. held